Saludos, saludos. Estamos ya en la quinta sesión de nuestro taller Escombros Cíclicos, taller de cuento, de ficción, de los talleres intangibles de escritura creativa 2025. Eh, para hoy vamos a conversar sobre un tema eh, que antes de profundizar en él, yo coloqué un punto importante para como digamos, como si fuera un paréntesis dentro del temario, que es el problema de la verosimilitud, ¿no? Vamos a hablar sobre pasados posibles e imposibles, ¿no? Pero dentro de estos subtemas, para nosotros profundizar en esto, en cómo manejar esto dentro del cuento de ficción, debemos hablar sobre el tema de la verosimilitud, ¿no? ¿Qué es verosimilitud? Es un poco algo de lo que ya hablábamos en la primera sesión sobre la mímesis, eh, la ficción desde el punto de vista del fingimiento, y bueno, y cómo hacer para que todo esto que estamos construyendo dentro de una obra de ficción tenga verosimilitud. ¿Por qué? Porque ya comprendimos que podemos, primero ya comprendimos todo lo que tiene que ver con el misterio, el monstruo, lo que ya mencioné de la ficción, cómo se escribe un cuento, cuáles son las características de un cuento. Eh, ya conversamos sobre la noción de viaje enraizada en, en esa idea, en esa unidad aristotélica que es la unidad del lugar, pero cómo también esa noción de viaje puede relacionarse con esa otra unidad aristotélica dentro de la que es difícil viajar, que es la unidad de tiempo, ¿no? Para construir todo eso, eh, debemos hablar sobre el problema de la verosimilitud en la ficción fantástica, del realismo fantástico, ¿no? Eh, Esto nos va a llevar inclusive a hablar sobre la relación entre eso que entendemos como ficción fantástica o cuento fantástico o realismo fantástico también, y la cosmovisión ficcional latinoamericana que está más relacionada con el, el realismo mágico, y cómo todo esto nos va a llevar hacia esos dos tópicos de, de la segunda parte de este quinto tema, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Pero bueno, enfocándonos en el problema de la verosimilitud, ¿no? Se trata pues de contar bien, elaborar bien un cuento, ¿no? Tejer bien una trama, imaginar un artefacto y en consecuencia construirlo bien, ¿no? Eh, o sea, en la medida en que nosotros podemos trabajar todo esto, recordando aquella idea de fingere, de modelar, ¿no? De dar forma, de tallar una obra creativa. Entonces, bueno, con todo esto, eh, una cosa que me gustaría hacer en este momento, es hacer una distinción entre una palabra que se utiliza mucho al hablar de cuento, y hay muchos teóricos que se regodean en este término que voy a mencionar, una relación entre eso y un término que me gusta mucho más, que es de Cortázar. El término al que hago mención es al de mentir, la idea del cuentista como un gran mentiroso, o sea, la idea del cuento como una gran mentira bien construida, eh, ante lo cual yo antepongo una idea de Cortázar que me gusta muchísimo, me parece más realista, ¿no? Más realista desde el punto de vista humano, eh, más allá de la escritura literaria, que es el asunto del exorcizar, ¿no? Escribir un cuento es como exorcizar, ¿no?
Entonces, bien, básicamente, a mí no me gusta mucho, lo voy a decir así, no me gusta porque es un punto de vista personal, aunque muchos escritores lo defiendan. A mí no me gusta mucho esa idea de mentir asociada al cuento. Eh, yo creo, como lo creyó Cortázar también, que el cuentista de ficción, aquella persona que escribe un cuento de ficción, exorciza esos monstruos que pueblan ese misterio de su imaginación. Me parece mucho más interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Me parece más humano. Eh, Porque bueno, el escritor exorciza sus miedos a través de esos textos, ¿no? Sus miedos, fantasmas, con todas esas cosas que de repente le aparecen en su imaginación, él construye una poética, ¿no? Él convierte en arte aquello que le atormenta. Esa idea me parece más plausible, inclusive, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la idea de mentir está muy asociada a, o sea, entendemos que mentir es un acto premeditado, ¿no? Con el propósito de engañar a alguien y obtener algún beneficio personal, ¿no? Eh, Eso es mentir. Yo no creo, o por lo menos yo cuando escribo no hago eso. Eh, para mí escribir una historia de ficción es en buena medida, y en esto utilizamos el entendimiento que, gracias a Dios, la psicología, la psicoanálisis y la psiquiatría nos han dado durante ya más de un siglo. Es un acto de sublimación, es sublimar. O sea, yo eh, con las cosas que llegan a mi mente, yo con eso construyo algo eh, que se parece a la realidad, que finge un poco de ser real, pero que no tiene el propósito de engañar a nadie. Eh, entonces, se sublima para exorcizar, ¿no? Que esa es la idea cortasariana. Y por supuesto, para ello se utilizan estrategias de escritura creativa, eh, precisamente para qué, para atrapar al lector, y ahí caemos en el tema de la verosimilitud, para atrapar al lector en algo verosímil, ¿no? Es decir, algo parecido a la verdad. Eh, y si se le parece a la verdad es porque es derivada de ella, no es una mentira, es un constructo que yo hago de la realidad a partir de mi experiencia individual imaginaria. Eh, no es con el propósito de, porque ¿qué pasa? Mentir es como querer imponer una realidad sobre otra. Y eso frecuentemente es con la intención de dañar además a alguien, de hacerle daño a alguien. Y un cuentista no hace eso. Ni siquiera aquella famosa anécdota que existe. eh, bueno, han habido obras narrativas que han causado efectos que eran realmente impensados para el escritor que las creó, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, Las cuitas del joven Werther fue una novela eh, que inclusive causó hasta una ola de suicidios en Alemania en la época, ¿no? Pero por supuesto que cuando Goethe, Johann Wolfgang Goethe, escribió Las cuitas del joven Werther, no era su intención aquello, no era su intención causar una ola de suicidio. Eh, Sucede que, bueno, hay cosas que salen de la imaginación de un escritor que son cosas muy humanas y que de alguna manera hay que exorcizarlas, y que, bueno, tal vez aquellas personas que cometieron aquel acto no supieron entender que se trataba de eso, de una persona que estaba exorcizando cosas que estaban dentro de sí, expulsándolas afuera a través de una obra literaria, y con eso, de algún modo, más bien ayudar a otros a comprenderse a sí mismos y a analizarse y todo eso, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una época muy remota ya, mediados del siglo XIX,
Pero bueno, sin ir muy lejos, hace un siglo prácticamente fue aquella famosa anécdota de, del, de cuando se hizo, de cuando se leyó por radio la novela, esta novela, ay Dios mío, de Orson Welles, donde, bueno, hay una invasión de extraterrestres y tal, y entonces las personas que estaban escuchando la lectura dramatizada de la obra por radio, cuando encendieron el radio y los agarró la cosa desprevenidos, creyeron que era verdad y hubo una ola de saqueos y cosas de la gente queriendo a, ¿cómo se llama?, guardar comida y robar todo lo que consiguieran porque, bueno, porque creían que de verdad el fin del mundo estaba llegando porque había una invasión extraterrestre, ¿no? Por supuesto que también aquello no se hizo con la intención de que sucediera eso. Eh, Cuando se hizo, por ejemplo, el estreno de la obra de teatro Casa de Muñecas de Henrik Ibsen a finales del siglo XIX en Noruega, esa obra de teatro terminó a golpes. El público se cayeron a golpes entre unos y otros, porque estaban en desacuerdo con lo que estaba sucediendo, unos y otros estaban de acuerdo, entonces, bueno, sucedió una situación de ese nivel. Pero yo insisto, no son cosas premeditadas que haga un autor. O sea, un autor no escribe una obra de teatro o una obra literaria, perdón, no escribe un cuento de ficción en este caso, para que nadie se suicide, para que nadie salga corriendo a saquear, ni para que nadie se caiga a golpes con otro. Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que debemos entender que esto se debe a los niveles de verosimilitud que logramos cuando escribimos un cuento de ficción, ¿no? Ahí, por supuesto, no es culpa del autor. En todo caso, es culpa de la misma gente, de la misma humanidad que no tiene el nivel para entender esta cuestión y por eso es importante siempre enriquecer la experiencia lectora del pueblo, de la gente en general. Eh, entonces, bueno, hablo todo esto porque lo que les decía, no es una mentira en el sentido de que es algo que se quiere imponer sobre la realidad para ocultar la realidad. No, es una ficción que se escribe eh, para exorcizar lo que está dentro del autor y ya. Y por supuesto se hace con estrategias de escritura creativa que aprendemos en un taller como este, para lograr que esa verosimilitud simplemente capte la atención del lector y simplemente el lector al final pueda decir qué cuento tan bueno. Simplemente eso. Nadie aboga por la destrucción de nada, ¿no? Simplemente se aboga es por la calidad de la escritura literaria. Entonces, no es una mentira, no es mentir lo que se hace, ¿no? Es fingir en el sentido de dar forma a una cosa verosímil, o sea, parecida a la realidad. Entonces, bueno, dentro de todo esto, juega un papel muy importante una palabra eh, que es el término o el concepto de convención, ¿no? Convención es una palabra que responde al hecho de que cada ficción tiene una lógica interna propia, ¿okay? Más o menos ajena a la realidad que vivimos, pues. Pero bueno, la convención es, de cierta manera, esas reglas ficcionales internas que tiene una obra narrativa en este caso. Cada ficción tiene sus convenciones internas de lo que cabe dentro de su realidad. Eh, Inclusive, por eso yo a veces me río de cuando una persona ve una película y dice, yo me acuerdo que lo decían con Matrix, en los primeros tiempos que la gente vio Matrix con Keanu Reeves, la gente decía, ay, que esa película es muy mentirosa. Me daba risa porque yo decía, bueno, porque estás juzgando desde tu realidad aquí humana, ¿no? Que tiene su propio sistema de realidad, valga la redundancia. Una obra de ficción tiene sus códigos propios y sus propias convenciones de realidad, no, que no responden a las realidades nuestras.
responden a qué realidades que vienen más de la imaginación. Y por supuesto, en la imaginación y más aún en el mundo onírico es como quien dice un paso más allá de la ficción. El mundo onírico es aún más irreverente a cualquier regla que nosotros querramos imponerle desde nuestra realidad. Que ahí sí sería intentar mentirnos a nosotros mismos. Nosotros intentamos mentirnos a nosotros mismos cuando queremos imponer nuestra realidad fácil, aquí tangible, sobre una realidad que nos está viniendo desde la imaginación y que quiere salir y que nos está diciendo algo. Ya esto sería meternos en el terreno del psicoanálisis y con Jung de cabeza, ¿no? Con Carl Gustav Jung. Pero bueno, es más o menos esto lo que es importante que nosotros reflexionemos a la hora de escribir un cuento de ficción. E inclusive también porque todo esto nos lleva a pensar en nuestra cosmovisión ficcional latinoamericana, ¿no? En donde, bueno, es importante eh, hablar un poquito sobre el realismo mágico o lo real maravilloso, diferenciado de lo que entendemos por realismo fantástico. Es algo que ya hemos mencionado por encima, pero bueno, básicamente es entender que realismo fantástico es una noción universal de literatura, de la literatura. Eh, Como yo decía, no es ni realismo solamente ni fantasía solamente, es la unión de las dos cosas. Para que la unión de esas dos cosas salga bien, ¿no? Es necesario que se entienda a la hora de que escribamos cuáles son las convenciones del cuento que yo estoy escribiendo, cuál es el nivel de realidad que yo estoy manejando dentro de la obra, ¿no? Entonces, bueno, en Latinoamérica, eh, esta idea de realismo fantástico se fundamenta en su realidad, en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, para interpretar, ¿no? Y sí, para hacer metáfora también, de nuestra manera de ver el mundo, no solamente desde un más allá que la invade, que sería realismo fantástico en general, no solamente un más allá que la invade, sino también desde un aquí y una ahora que está poblado de esas apariciones y de esos sucesos voy a jugar con el término inverosímiles, ¿no? Inverosímiles sería lo contrario a verosímil. Pero bueno, pues esos sucesos que son inverosímiles para nuestra realidad así tangible, digamos, pero que para la realidad intangible, tanto de la imaginación como de la literatura, es perfectamente normal. Eh, Porque bueno, eh, estos son sucesos que están emparentados con esa visión occidental de lo que es el realismo fantástico, pero que responden a unas características e incluso necesidades expresivas propias de nuestro continente, ¿no? Eh, y por supuesto, cuando un escritor latinoamericano escribe una obra de realismo mágico o real maravillosa, no está mintiendo, está interpretando desde su imaginario latinoamericano la realidad, a veces no tan real, latinoamericana. O sea, no es una fantasía hecha realidad lo que se vive en Latinoamérica. Es una realidad hecha de y con esa magia, ese mundo maravilloso que habita en nuestro imaginario colectivo inclusive. Eh, por eso es que existe una gran cantidad de obras de realismo mágico que se casan mucho con, y ahí entramos, ahí tocamos ese tema del pasado posible o imposible, que tocan mucho esos temas de los pasados posibles e imposibles de Latinoamérica. Yo voy a poner dos ejemplos súper explícitos. 100 años de soledad, por antonomasia la novela del realismo mágico. 100 años de soledad transcurre en el pasado, solo que es un pasado posible o tal vez imposible, ¿no?
o mejor dicho, es un pasado tan posible como imposible, porque pudiera ser perfectamente el pasado de cualquier pueblo, o sea, Macondo pudiera ser cualquier pueblo de Latinoamérica. Suceden hechos que están relacionados con algunos hechos históricos de Colombia, en su caso, pero todo lo que sucede ahí es ficción. Todo lo que sucede ahí es imposible. Solo que hay un nivel de verosimilitud que se logra gracias a la comprensión del mundo y a la cosmovisión del mundo que tiene un autor como García Márquez. Y el otro ejemplo, súper explícito para esto que estoy explicando, es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en donde, bueno, está este pueblo medio fantasma que es Comala, que también puede ser cualquier pueblo de Latinoamérica, no solamente de México, en donde una cantidad de cosas que suceden remiten a escenarios del pasado, a cosas del pasado, de un pasado latinoamericano, que pudiera ser un pasado posible, pero que es un pasado imposible porque nunca sucedió. Entonces, bueno, ahí es donde el cuento de ficción, aunque esos son casos de novela, pero los utilizo porque son ejemplos muy fáciles de entender. O sea, ahí es donde la novela, perdón, donde el cuento eh, cobra esa relevancia que es importante que la comprendamos desde el punto de vista de la verosimilitud y de nuestra cosmovisión ficcional latinoamericana y de cómo viajar en el tiempo es posible dentro de nuestra narrativa, dentro de esas posibilidades que nos ofrece eh, el realismo mágico. Eh, Ahora, viajar en el tiempo fue esa pregunta que dejamos en la sesión anterior y que todavía hoy nos hace conversar sobre todo esto. Viajar en el tiempo también nos va a llevar, ya no en el plano del realismo mágico, sino en otro plano, hacia el futuro. Y ese plano es el plano de la ciencia ficción. Eh, yo voy a hablar rápidamente sobre la historia de la ciencia ficción, porque bueno, es un subtema dentro de toda la narrativa de ficción. El término surge en 1926, creado por un escritor eh, eh, alemán norteamericano llamado Hugo Hensbach, y él lo hace a partir de unas revistas que él sacaba llamadas Amazing Stories, historias asombrosas. Eh, Solo que, bueno, él crea ese término en el año 1926, el término cobra mucho auge, el término acabará por ser el tema principal del discurso del cómic, de la historieta, y también del cine, ¿no? Del cine que estaban haciendo apenas en aquellas épocas. Y bueno, y de ahí para acá, prácticamente nada que no sepamos sobre qué es lo que aborda la ciencia ficción. Experimentos científicos, seres extraterrestres, héroes increíbles, descubrimientos de cosas imposibles, de cosas inauditas, ¿no? Entonces, bueno, como el término surgió mucho en aquella época y dentro de un contexto social bien determinado, por eso solemos asociar principalmente la idea de ciencia ficción a autores de lengua anglosajona, ¿no? Como Isaac Asimov, como Arthur Clarke, Aldous Huxley, George Orwell y Ray Bradbury, ¿no? Que ya lo leímos acá, ¿no? Pero bueno, no vamos a leer ninguno de estos autores en esta sesión. Ya leímos a Ray Bradbury y vamos a leer mañana un texto de Isaac Asimov, no les digo todavía cuál, todo su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver cómo la ciencia ficción tiene este desarrollo, ¿no? Y cómo ella evoluciona realmente en el siglo XX. Pero bueno, vamos a ver ya en la próxima sesión, ¿no? Vamos a ver cómo ella surge realmente, ¿no? Desde el siglo XIX y cómo se proyecta hacia el siglo XXI. Porque la ciencia ficción, digamos que de algún modo ha sido siempre la misma, ¿no?
como decía, el término surge en los años 20, 1926, pero, y esto es importante dejarlo claro, se tiene como el primer y más claro antecedente de la ciencia ficción nada menos que Frankenstein, de Mary Shelley. Solo que Frankenstein es de un siglo anterior a Hugo Gernsback. Frankenstein es de 1818. Solo que, bueno, más tarde, escritores como William Wilson, H.G. Wells y Julio Verne lo van a vincular mucho más a algo que también nos habla del futuro, que es lo que se llama la literatura de anticipación. Eh, entonces, bueno, esto nos permite tener una idea eh, general sobre este tema, ¿no? Que podemos profundizar en la clase. Y bueno, vamos a leer entonces el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar y el cuento La migala de Juan José Arriola. Recordemos que yo había comentado que La migala es un cuento que vamos a relacionar con El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, para que vayamos viendo las posibilidades, aún dentro de cierta semejanza entre un cuento y otro, las posibilidades que hay dentro de un cuento de ficción. Y bueno, por supuesto, a la hora de tallar nuestro cuento, tallar el texto que ustedes están escribiendo, vamos a prestar atención, como coloqué allí en la diapositiva, vamos a prestar atención a las cacofonías. Y vamos a dar, por supuesto, entonces, inicio a nuestra quinta sesión, ya casi, ya llegando al final de nuestro taller. Y bueno, adelante.